la zona sur del país. Vamos a escuchar ahora a quien fue por 2 periodos consecutivos presidente de la Cámara de Diputados, parlamentario, un gran político chileno, pero luego en la academia sucedió en la rectoría de la Universidad Miguel de Cervantes a don Francisco Cumplido. Dejo con usted al rector de la Universidad Miguel de Cervantes, Gutenberg Martínez. Señora Alicia y familia, este homenaje es un homenaje a don Pancho, no cabe duda, pero también es un homenaje a usted. Siempre los vimos juntos, en cada acto, en cada ocasión importante. Ahí estaban acompañándose mutuamente. Por eso, este homenaje también es para usted. En la distancia, señor presidente Lago, señor decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, nuestra facultad, destacado discípulo de don Pancho, señor director de extensión del Senado, señor diputado, hay tan selecta concurrencia que enaltece el acto y que también es una demostración no tan solo de reconocimiento, sino que de comunidad académica en muchos, de comunidad política en bastantes, de comunidad de pensamiento, mal que mal, me atrevería a decir a todos los presentes. Señoras y señores, en verdad recordar y homenajear a don Pancho no es difícil. Quizás lo difícil es centrarse en algunos aspectos que se estimen más sobresalientes, porque son muchos y hay que concretar. Su trayectoria académica y política la vamos a dar en lo grueso por conocida, a partir de quienes nos han antecedido en el uso de la palabra. Salvo, tengo que destacar su compromiso con nuestra universidad, la Miguel de Cervantes, labor que perdurará en el reconocimiento de nuestra comunidad universitaria. La factibilidad de este proyecto nace con su conducción y su personalidad perdura entre nosotros a través del premio Francisco Cumplido que se entrega anualmente al mejor titulado de la generación. Hablar de don Francisco en este salón de honor implica una obligación mayor de respeto y formalidad por sus méritos, por el lugar en sí en que nos encontramos y por vuestra destacada presencia. Don Pancho destacó por su capacidad de mantener su compromiso esencial. Esto es la academia y por ende el quehacer universitario, pero también con su vinculación con la gran política, con una clara inspiración doctrinaria y una vivencia religiosa muy profunda. Cumplir todos estos compromisos sin perder la esencia de su obligación académica implica sin duda un equilibrio difícil de alcanzar. Creo que don Francisco lo logró con su estilo tan particular. Un filósofo amigo razona en el sentido de indicar que quienes tienen compromisos e idearios de fondo se caracterizan por un quehacer profesoral, es decir, son maestros, maestros en su ciencia y maestros en la formación que imparten, generando además una empatía natural con sus estudiantes. Aquí hay muchos profesionales y discípulos formados con él. Participó en las políticas públicas y en creaciones jurídicas de derecho público por muchas décadas. Estuvo muy activo en la reforma universitaria de nuestra generación, de muchos de los que estamos aquí presentes. Como se ha dicho, en los trabajos del Grupo Los 24, en la dirección del ICHE en los tiempos de la dictadura, centro de reflexiones y de encuentro que oxigenaban nuestras mentes en tiempos de oscuridad. En las temáticas de derechos humanos, justicia, verdad y reconciliación. Como ministro se ha dicho en las leyes cumplidas y en la transición.
y en tantas otras expresiones de su compromiso. Revisar su obra impresiona. Coautor de los proyectos de reformas constitucionales de 1963 y 1967. Participó en la redacción de las garantías constitucionales de 1971. Escribió, como se ha dicho, su libro sobre teoría de la Constitución a temprana edad. Trabajó en Flaxo sobre los proyectos de cambio y la institucionalidad jurídica institucional. Como demócrata, escribió sobre los partidos y el pluralismo. En el importante e histórico seminario sobre una salida constitucional para Chile, dirigió el mismo y analizó las constituciones de 1925 y 1980, ocasión histórica en que el presidente Elwin propuso, llamó y condujo la participación democrática en el plebiscito del no. Abrió camino con sus escritos sobre los tratados internacionales y la reforma del artículo 5 de la Constitución en 1989. Junto a su destacado discípulo Humberto Nogueira, quien anoche me conversaba la dificultad de no poder acompañarnos hoy día, dieron luz a obras como Instituciones Políticas y Teoría Constitucional en 2 macizos tomos, indispensables en la buena enseñanza del derecho constitucional. Reflexionó sobre los presupuestos políticos y jurídicos de la economía social de mercado, sobre el derecho a la vida y el deber de vivir. Elaboró más de 46 informes en derecho a esta institución, al Congreso Nacional, todos ad honorem, e innumerables publicaciones, como se ha dicho, en revistas especializadas. En diciembre de 1973, junto a destacados juristas, diciembre de 1973, suscribió un memorándum donde representó las violaciones ya conocidas de los derechos humanos y el debido proceso, que en especial lo constituían los consejos de guerra de aquel tiempo. Don Francisco se definió como cristiano, demócrata y académico. Uno de sus libros así lo titula. Esta es una trilogía que caracteriza su obra y su conducta. Así, en un discurso en homenaje a la Vicaría de la Solidaridad a su cargo, citaba a Juan Pablo II recordando sus palabras. Cristo nos está pidiendo que no permanezcamos indiferentes ante la injusticia, que nos comprometamos responsablemente en la construcción de una sociedad más cristiana, una sociedad mejor. Para esto es preciso que alejemos de nuestra vida el odio, que reconozcamos como engañosa, falsa, incompatible con su seguimiento, toda ideología que proclame la violencia y el odio como remedios para conseguir la justicia. El amor, en su cita, dice, vence siempre. Como Cristo ha vencido, el amor ha vencido. Como demócrata, abogó por un cambio del régimen político, declarándose partidario de un sistema semipresidencial para mejorar la democracia. Asimismo, expresó su preocupación por el deterioro del quehacer de los partidos y sobre la necesidad de duras leyes anticorrupción y antinarcotráfico. Junto a 2 intelectuales destacados de Argentina y Colombia, elaboró un proyecto de ley marco sobre la probidad pública con mucha anticipación. Defendió la importancia de la reforma constitucional aprobada en el gobierno del presidente Lagos, expresando que esa reforma logró, comillas, remover definitivamente los enclaves de la existencia de senadores designados y vitalicios, el poder de seguridad de las Fuerzas Armadas, la integración, atribuciones y sistemas de nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional, seguramente siguiendo a la línea que el señor decano nos destacaba con tanta anticipación, y parcialmente la integración del Senado y el sistema electoral binominal. Además, decía, de avances en regionalización, en sustentar el debido proceso, la libertad de información y opinión, la fiscalización parlamentaria, los estados de excepción, cambios que en sus palabras fueron, comillas, modificaciones profundas
a la Constitución de extraordinaria significación política. Don Francisco no se perdió nada de lo importante en la historia de Chile. Por difíciles que fueran los tiempos y los desafíos, con su estilo siempre reflexivo y con una parsimonia que le es tan característica. Pensó, escribió y actuó, teniendo presente la realidad, observando los procesos políticos y aportando siempre con visión de futuro a los cambios necesarios y al mejoramiento permanente de nuestra democracia. Fue un académico comprometido con Chile, que, como lo dijera en la reforma universitaria de sus tiempos y como se exhibía en un lienzo en la casa central de nuestra universidad, fue un académico comprometido por una universidad al servicio de Chile y las necesidades de su pueblo. Fue de aquellos hombres que dignifican la vida pública, que la viven aportando sabiduría, seriedad, sobriedad y austeridad, que lo hacen pensando en el futuro y que es capaz de pasar y de adelantar a algunas identidades para situarse siempre teniendo como norte el bien común. En esta casa, en este Congreso, hemos visto la importancia de trabajar con seriedad y con un estilo propiamente republicano. Y cómo eso es uno de los aspectos que posibilita y hasta determina o no el trabajo bien hecho. Porque las más de las veces lo que parte mal también termina mal. Vivió lo público, practicando el pluralismo, que es mucho más que la mera tolerancia. La amistad cívica como un valor, el diálogo, saber escuchar y buscar todos los acuerdos posibles para que las diferencias a zanjar fueran las menos y para que todos pudiesen participar y aportar una cuota a la verdad colectiva. Quizás lo hacía especialmente siguiendo a Habermas para lograr generar y construir un verdadero patriotismo constitucional que haga a todos patriotas y a todos copartícipes de una obra en verdad común. ¿Cuánto hemos perdido esa riqueza del humanismo cívico de nuestro país? ¿Y cuánto habrá que recuperar en el muy próximo tiempo? Saber y querer incluir al otro. Valorar las propuestas de todos los ciudadanos que quieran aportar. Dialogar con espíritu abierto y tener presente la historia de nuestra democracia y de nuestras instituciones fundamentales. Don Francisco seguía nuestro proceso constitucional, pero su salud ya no le permitió participar como sin duda lo hubiese querido. Ese proceso en una u otra alternativa continuará por un buen tiempo. Para esta tarea nos faltará la presencia física del profesor Cumplido y la del servidor público que también representó, pero nos quedan sus libros, variados escritos, sus enseñanzas. Y nos quedan sus discípulos, los que lo recordarán y deberán asumir la posta del buen académico y de vida sencilla, del hombre público, modelo de austeridad. Lo dijimos en su funeral en Cuncumén y lo repetimos hoy día. Un pariente vasco nos estimulaba tiempo atrás con su máxima conductual, que bien se vive cuando se vive bien. Francisco Cumplido cumplió esa máxima, yo diría con rigor, que bien se vive cuando se vive bien. Cristiano, demócrata y académico. ¡Qué trilogía más fantástica! A nombre de la Universidad Miguel de Cervantes y de tantos de sus amigos y de sus discípulos, saludamos con emoción al maestro don Francisco Cumplido Cereceda. Muchas gracias. Muchas gracias, rector, por esta reflexión y la profundidad del mensaje que nos entrega. Queremos ahora saludar y agradecer la presencia, su participación
también estuvo acompañando a don Francisco en Cuncumén, como corresponde a quienes el tiempo los va engrandeciendo. Estoy hablando de quien hoy día, sin duda, es el político más importante de Chile, al expresidente Ricardo Lagos, a quien le ofrecemos la palabra y agradecemos su presencia. Presidente, tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación que me honra. Muchas gracias por poder participar, como se ha recordado esta mañana aquí, todo lo que era, todo lo que fue, todo lo que representó en su momento histórico a lo largo de toda su vida. La consecuencia permanente entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Es en esa trilogía de pensar, decir y hacer lo que los valores morales de cada ser humano quiere expresar. Fue eso lo que expresó desde muy adentro Pancho Cumplido. El destino quiso que nuestras vidas estuvieran entrelazadas desde muy inicio a través de lo que era la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Esa Facultad de Derecho allá de los años 50 y 60 del siglo pasado. De los 50 cuando entramos a estudiar a la escuela y de los 60 cuando comenzamos a hacer docencia. Sí, porque en los cambios naturales de lo que era aquello, me correspondió suceder, entre comillas, suceder como profesor titular en actividades muy distintas, la mía en economía, la de él en derecho constitucional. Pero hubo una diferencia de solo 3 años o 2 años en que él fue el último de los profesores titulares, siendo todavía muy joven. Y después que tuve esa distinción fui yo. Y recuerdo claro que no me informó de todas las tradiciones de esa facultad de Derecho. Llegué un poquito orgulloso porque ahora era miembro pleno de la facultad. Y entré, estaba todo lleno, el salón de la Facultad de Derecho, pero muy adelante había un asiento vacío. De una manera natural me dirigí allá y me senté. Me miraron reprobadoramente. Después aprendí que nadie se sentaba en ese sillón, que era el del profesor de Derecho Procesal, Fernando Alessandri Rodríguez. Y don Pancho me dijo, pero es que debías haberlo sabido. Esa era la facultad de la época. Y ahí empezó entonces este conocimiento de ambos en distintas modalidades. Lo que era la facultad de aquel entonces, los pequeños temas de unos y otros, el de los profesores de Derecho Administrativo que se disputaban los alumnos entre el profesor de Derecho Administrativo en 5º año de Derecho, Patricio Elwin, y el profesor de Derecho Administrativo en 5º año de Derecho, Enrique Silva Sima. Las ironías de la vida. El futuro presidente y el futuro canciller de Chile, viendo quién tenía más alumnos en esa facultad. Lo digo esto porque era un ambiente modesto, sencillo, pero al mismo tiempo donde se cultivaba el espíritu del ser humano. Y esto es entonces lo que estamos hoy día añorando y celebrando. Esa forma modesta, pero profundamente comprometida con los valores del ser humano. Y fue entonces esa forma modesta y comprometida la que en un momento de desvarío nos llevó entonces a perder el sistema democrático. Y ahí entonces comenzó a aparecer la otra faceta desconocida, en donde cómo organizarse ante una dictadura que se establecía en Chile con las características que ella tuvo. Y es aquí entonces donde
después del impacto inicial, de la necesidad de levantar la voz, como lo hace en primera vez a finales del año 73, levantando la voz, vinculado tan cercano a la iglesia, y la fuerza que adquirió la iglesia cuando era la única voz de los sin voz, como gustaba decir al cardenal Silva Enríquez. Fue allí entonces donde empezó a pergeñarse la idea de que ante esta constitución que se quería hacer para legitimar una dictadura, podía existir un grupo de 24 para pensar cómo hacer en plena dictadura una constitución para la democracia. Y allí entonces empiezan a incorporar otras miradas, como es el ámbito económico, y empieza a participar en ese grupo de los 24 a alguien que quisiera recordar también, Edgardo Benninger, que no era jurista, por cierto, no era especialista en derecho constitucional, pero entendía que ciertas normas para el buen vivir requieren también de aprender a producir, de crear riqueza, de crear el avance material, que es la base para poder tener un mejor vivir. Y empieza entonces a producirse esta simbiosis entre el derecho y la economía. Y es a partir de ese grupo de los 24 donde se empieza a insinuar lo que sería después una concertación más amplia de partidos democráticos. Es aquí entonces donde me parece que empieza a emerger con fuerza, en ese estudio de los 24, el rol y la mirada profunda y larga de Pancho Cumplido, con esa modestia que le caracterizaba, pero también con cierta picardía y entender que se trataba también del poder, la distribución del poder en una sociedad. Tremenda tarea, pero que requiere también de una concepción filosófica muy profunda. Es entonces en ese grupo de los 24 donde se empiezan a pergeñar las primeras ideas para poder pensar el después de la dictadura. Habrá muchas maneras de abordarlo, pero creo que allí surge entonces ese pensamiento, como aquí se ha recordado, modestamente profundo, pero sustancialmente fuerte en las convicciones. Porque sí, Pancho Cumplido pasaba como sin notarse, pero tratándose de convicciones, las defendía con fuerza y profundidad, sin ufanarse de aquello. Era la convicción de la seguridad entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Y ese fue su estilo de vida. Y por eso hoy queremos hacer este homenaje. Hoy, cuando pasamos por momentos tan difíciles como país, hoy, donde tenemos pronto que hacer una definición propia de un sistema binario, aprobar o rechazar, dígame usted, ¿y cómo llegamos a esto? Tan divididos los chilenos, y sabemos que no podemos seguir divididos si queremos creer una patria común para todos. Y como alguien decía, en una constitución, lo importante es que conocemos los mecanismos por los cuales procesamos las diferencias. Y lo importante es que esos mecanismos por los cuales procesamos las diferencias, encontramos la verdad cuando nos ponemos de acuerdo sobre esas diferencias. Es en el encuentro de voluntades donde damos un paso superior para tener entonces una seguridad mayor que el sistema democrático está funcionando y está funcionando bien.
Es esto lo que a ratos se nos olvida. Y tal vez en este homenaje que tiene lugar en estos momentos, cuando Chile aparece tan dividido entre el apruebo y el rechazo, sea el momento de decir, recordemos entonces que cuando nos ponemos de acuerdo es cuando encontramos la verdad en una democracia. Eso es lo que a ratos se nos olvida. Y por ello entonces hoy yo creo que el homenaje que tenemos que hacer a Pancho Cumplido es la forma en que él es capaz de interpretar determinados momentos. Recuerdo un debate muy profundo para las discusiones del año 88-89. Ya habíamos ganado el plebiscito, pero había esas negociaciones entre unos y otros y cómo podíamos mirar a futuro. Y era tan difícil negociar cuando estaba el dictador ahí de cuerpo presente, de comandante en jefe. Y es allí entonces donde aparecía la Constitución pétrea, imposible de modificar. Y recuerdo cuando llega un día Pancho Cumplido y dice, he encontrado, creo, la forma de resolver el tema de esta Constitución pétrea. Porque lo que omitieron fue que el capítulo que se refiere a la forma de modificar la Constitución y que establece los quórums tan elevados, imposibles de lograr, están en un capítulo que no requiere quórums especiales. Y entonces yo propongo que primero hagamos una modificación interna para cambiar ese capítulo y reducir los quórums que ese capítulo exige para cambiar la Constitución. Porque para cambiar los quórums de ese capítulo no se requiere un quórum especial. Hagamos una reforma, dijo, en 2 tandas. En la primera rebajamos los quórums por simple mayoría. Y luego entonces que hemos modificado ese capítulo, podemos darnos el lujo de cambiar la Constitución. Recuerdo cuando nos hizo este planteamiento, Pancho Cumplido, nos miramos unos a otros como que habíamos descubierto la piedra filosofal. Habíamos encontrado la llave maestra para derrotar la dictadura. No necesito decir que la primera vez que nos sentamos a discutir con las Fuerzas Armadas cómo hacer para cambiar esto, lo primero que ellos plantearon fue modificar este capítulo, el que había descubierto Francisco Cumplido, por el cual podíamos derrotarlos en su propia ley. Siempre encontré notable que fue precisamente este hombre tan modesto que pasaba desapercibido en su saber, que había descubierto la piedra filosofal. Recuerdo la sorpresa de un Patricio Elwin y le dice, ¿y aguantarán que hagamos esa diablura? Y claro, fue precisamente lo primero que pidió la dictadura cuando se sentaron con nosotros a negociar, modificar esa parte que había descubierto Pancho Cumplido precisamente para derrotarlos. Fue una forma también de decirles lo que ustedes han hecho no es perfecto. Fue una forma elegante de decir, tenemos un mecanismo, pero queremos también ser generosos. Enmienden el error que ustedes pensaban que era su obra perfecta. Quedamos con una sensación cuando escuchamos esta información de Pancho Cumplido que podíamos respirar tranquilos. Nos sentíamos con el derecho también, si se portaban duros, muy duros, a decir entonces, hacemos lo que nos dice el maestro Cumplido. Esta anécdota no la conocen muchos y la quise decir hoy porque también este hombre tan modesto, pero tan profundo de un punto de vista político, porque sabía dónde estaba la posibilidad de hacer esta reforma
que aparecía tan difícil e imposible. Nos sentimos ese día más envalentonados al descubrir que Pancho Cumplido había dado en el clavo. Lo que durante tanto tiempo hablábamos de esta constitución pétrea, esta constitución tenía también una falla. Y fue allí entonces cuando se inició esa otra etapa en virtud de la cual fuimos conociendo a Pancho Cumplido en su integridad. Uno que lo había creído conocer joven en la universidad y en la Facultad de Derecho de los años 60. Aquello que vino después, con el camino al precipicio y la desunión y el golpe de Estado. Y finalmente, de esos 17 años de dictadura, la forma de transitar a una democracia a través de la conducción de un Patricio Aylwin, el primero que conquista el poder a nombre de los demócratas. Y por ello, al llegar hasta acá y decir gracias por el honor que me han hecho de invitarme, y que claro, este COVID que nos tiene enseñándonos a todos un poquito más de humildad, porque basta que aparezca y nos obligan a quedarnos en nuestras casas como si estuviéramos en plena Edad Media, como forma de no seguir contagiando. Bueno, aquí estoy, presente y agradecido de esta invitación, para recordar a Pancho Cumplido en toda la integridad que él nos enseñó, y que a ratos hace tanta falta en un país como Chile, en donde tenemos que salir más unidos de esta discusión que tenemos en los próximos días entre apruebo y rechazo, y entender que por sobre el apruebo y rechazo tiene que haber la confluencia de voluntades, y ahora por sobre el apruebo y el rechazo quiero ser capaz de tener un país que sea capaz de conjugar un sistema democrático donde aprendimos a encontrar la verdad cuando nos ponemos de acuerdo, donde tenemos que encontrar que aquel que está al frente nuestro no es nuestro enemigo, es nuestro ciudadano con quien compartimos un mismo país. Sí, yo sé, hay temas que heredamos del pasado. Encontremos entonces un Chile plurinacional en su origen, porque en su origen fueron muchos los grupos etarios que vivían en Chile, pero en su origen también un Bernardo O'Higgins, junto con ser director supremo, en el primer documento que emite dice: ahora nos constituimos en la República de Chile, República Soberana. Por eso digo, Estado plurinacional en su origen. Ahora hemos ido creando la nacionalidad chilena, porque cuando juega la roja nos sentimos todos partidarios de la misma roja. Entonces, empecemos a caminar para reencontrarnos después del desafío que tenemos en los próximos días. Hagámoslo pensando con la fuerza y la voluntad y la modestia que generaba desde dentro Pancho Cumplido. Y de esa manera entonces empecemos a caminar como un solo país, una sola patria y una sola convergencia de voluntades, que porque son distintas, tenemos que crear un conjunto de normas que nos permiten dirimir civilizadamente nuestros conflictos. Quisiera pensar entonces que este homenaje que aquí se hace en el salón donde se practica la República y se construyó la República durante más de 100 años, precisamente en ese salón donde están todos ustedes, ahora es donde podemos empezar a cimentar cómo tenemos una mirada común después del desafío de los próximos días. Pensemos entonces en la consecuencia de este hombre que pensó, habló y ejecutó
con una misma filosofía. Y esa misma filosofía nos sigue iluminando para los desafíos que tenemos más adelante. Y que ese desafío, pasado el rechazo y pasado el apruebo, nos permita emerger de nuevo como un solo todo que mira por el bien de Chile. Es lo que me nace de lo más hondo al terminar este homenaje por Pancho Cumplido. Ser leales a él, a lo que fue su estilo de vida y a su forma de encontrar la verdad en este pedacito de tierra llamado Chile. Cuidémoslo, inspirados en la modestia de Pancho Cumplido, pero en la fuerza de sus ideas. Y al terminar, un abrazo grande y afectuoso a la señora Alicia, porque ella fue también el elemento central que le dio fuerza a nuestro Pancho Cumplido para ser el hombre que hoy día todos hemos querido recordar y rendir un homenaje. Que sea el anticipo del homenaje que nos permitirá mañana reencontrarnos después del apruebo y el rechazo, porque todos somos una sola patria. Muchas gracias por esta invitación y esperamos seguir trabajando inspirados en este hombre que nos dio tanta fuerza, con tanta modestia, y que ahora entonces hemos hecho un recuerdo que nos enorgullece a todos haberlo tenido entre nosotros. Muchas gracias por esta invitación y espero entonces que en los próximos días comencemos un proceso de reencuentro que nos hace mucha falta. Pequeño homenaje, si somos capaces de hacerlo, para un Pancho Cumplido. Muchas gracias y gracias por la invitación y agradezco a los que me antecedieron porque me permitieron y me abordaron muchas palabras a través de las hermosas presentaciones que acá hemos escuchado esta mañana. Gracias a quien ayudó a Pancho. Gracias, decano, por sus palabras. Y gracias también, estimado rector de la universidad. Y gracias también a nuestra rectora que nos está escuchando a partir de lo que desde esta Facultad de Derecho se ha hecho por el bien de Chile. Muchas gracias por esta invitación. Gracias. Muchas gracias, presidente Lago. Profunda reflexión que nos da el momento preciso para concluir, señora Alicia, este homenaje a nuestro querido don Pancho Cumplido. Creo que era necesario hacerlo, lo conversamos en Cuncumén. José Antonio fue un artífice, el presidente Lagos se puso a disposición, el rector de la universidad con todo su empeño, y queremos, ¿no es cierto?, hacer sentir que don Pancho está presente y va a seguir presente como el presidente Lagos nos señala. Los quiero invitar ahora a compartir un café para seguir conversando en torno a estos mensajes que nos han entregado, que nos han expuesto. Muchas gracias, muy buenos días y que nos vaya bien. Muchas gracias.